La palabra que el Salmo 32 en la versión internacional dice, llama bendecidos, es dichosos. Y saben que yo tengo a alguien en mi vida que me recuerda lo dichoso que yo soy. Y esa es mi esposa. Ella me dice, tú no sabes lo dichoso que tú eres. Así que todas las mujeres, las esposas que están aquí con sus esposos, por favor, díganle a su esposo, tú eres dichoso. Aprendan, no. Pero vamos a leer voy a leer los primeros 2 versículos para empezar y voy a atravesar este capítulo. Pero yo quiero que tú hoy no solamente te vayas entendiendo que eres una persona bendecida y dichosa, sino que si tú no eres o no te sientes o no entiendes lo que significa ser dichoso, yo quiero que a través de la palabra de hoy tú entiendas de que Dios está esperando por ti. De que la única manera de nosotros entender y ser verdaderamente bendecidos es por medio de Jesucristo. No hay de otra. Y yo quiero que en el día de hoy, al reflexionar sobre este salmo, no solamente lo entendamos y lo tengamos claro, sino también sepamos compartirlo. Porque hay personas, como vamos a estar hablando, que están desesperadamente buscando valor, esperanza en este mundo. Salmo 32, versos 1 y 2, voy a empezar leyendo, dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Estos 2 versos de Salmos, Pablo también los cita de la misma manera en Romanos 4, 7 y 8. Lo dice exactamente de la misma manera. Somos dichosos. Y la pregunta te la hago para empezar. ¿Eres dichoso? ¿Eres bendecido? ¿Estás seguro? Me puse a investigar, ¿qué quiere decir? Vamos a meternos a qué quiere decir dichoso. Y encontré varias explicaciones para ayudarnos a comprender un poquito el concepto de ser bendecido, de ser dichoso, ¿ok? Ser bendecido, ser dichoso es ser afortunado, ser feliz, ¿ok? Es un estado de contentamiento por estar en una posición favorable. Estamos en una posición favorable ante Dios cuando somos bendecidos, cuando somos dichosos, ¿ok? También significa permanecer en un estado que es deseado por otros obtener. Alguien que refleja el éxito espiritual, por decirlo así. Es decir, la manera que vivimos como dichosos es envidiable en aquellos que no tienen a Dios. Y dicen, wow, yo quiero eso. Yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero estar ahí. Yo quiero tener esa paz. Eso es ser bendecido. Eso es ser dichoso. Yo hablo del éxito espiritual porque para mí, hace tiempo, preparé un mensaje que se titulaba que el éxito o el tema era del éxito espiritual nuestro. Y utilicé este nombre de Dios, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El éxito del creyente en la vida es Emmanuel. Que Dios esté con nosotros todos los días. Que andemos con Él todo momento. Eso es el éxito espiritual. Porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué otras explicaciones encontré sobre dichosos? Si no es suficiente, aquí hay más. Ser dichoso o bendecido expresa satisfacción o un estado de logro. Como en inglés se dice la palabra accomplishment, cuando se logra algo, cuando se llega a algo, pero la idea es que alguien ha encontrado lo que estaba buscando. Y esto se refiere a Dios, que nos encontró a nosotros, porque nosotros estábamos, ¿qué? Perdidos. Jesús dijo, yo he venido a buscar lo que estaba perdido.
So, el sentido de ser dichoso es que hemos sido encontrados por Dios. Él se acercó a nosotros. Mientras las religiones te digan, haz y esto y aquello, no. Jesucristo dice, yo vine a buscarte. Yo vine a buscar la oveja perdida. Yo vine a entregar mi vida por nosotros, por todos nosotros. Dichoso también significa un estado que merece reconocimiento o admiración. No se trata de lo que tenemos, sino de a quién tenemos, que es Jesucristo. Por eso somos dichosos, por eso somos bendecidos. Y también describe la fortuna o gozo que tenemos como resultado directo de tener al favor de Dios. Y esto es, para los padres yo creo que es un poquito más fácil entender, bueno, madres también, entender cuando nuestro hijo tiene nuestro favor. Tú como hijo, yo como hijo de Dios tenemos el favor de Dios. Quien tiene el mejor interés por nosotros, que desea lo mejor para sus hijos, que hace lo que tenga que hacer, deja las 99 para ir a buscarnos, porque Él tiene el favor en nosotros. Así como un padre estaría dispuesto a hacer lo que... ¿Cuántos aquí no estarían dispuestos a hacer lo que fuera por sus hijos? Imagínense Dios con nosotros. Eso es ser dichoso y eso es ser bendecido. Y por eso podemos decir amén. Amén. Somos dichosos. Ahora, escuchando lo que significa ser dichoso, ¿cuántos no les gustaría tener el favor de Dios? ¿Cuántos no les gustaría ser dichosos? Creo que es obvio que todo el mundo desearía tener el favor de Dios. Todo el mundo desearía tener la bendición de Dios. Todo el mundo desea ser el escogido de Dios, el favorito de Dios, el querido de Dios. Pero hay muchas personas que saben que no son, que no lo tienen, que no lo han encontrado, que no lo han comprendido, no saben cómo, no saben cuál es el medio. Y este salmo nos va a ayudar a pintar esa imagen de lo que puede ocurrir cuando no somos bendecidos. Pero ¿cómo es posible? Y con esto empiezo este mensaje. ¿Cómo es posible ser bendecido? ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a obtener el favor de Dios? Pues es posible, la única manera que es posible es por medio del perdón que Jesucristo ofrece. No hay otra manera. La única manera de tú ser favorable delante de Dios, de ser dichoso y de ser bendecido por Dios, es a través del sacrificio que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. No hay otra manera. Sí, pero no, olvídate, sácatelo de la cabeza porque el único camino es Jesucristo. La única verdad es Jesucristo. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Su perdón va más allá de nuestro perdón. ¿Cuántos creen eso? Y a veces yo me pongo a pensar en eso y digo, wow, sí, porque a veces nosotros perdonamos a nuestra manera, right? Cuando vamos a perdonar a alguien, vamos a dejarlo sufrir un poquito. Pero Dios no. Su perdón está esperando por nosotros. Nos cuesta perdonar, pero fíjense, Dios está listo para perdonar cuando venimos delante de Él. El Salmo 103, versículo 8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Ese es quien Dios es. Así que Dios no es aquel Dios que está esperando que te equivoques para que te caiga a palo. Está buscando, está esperando que tú reconozcas para que Él te abrace en amor. Y tenemos que entender cómo es que Dios funciona, cómo Dios trabaja y cómo Dios desea acercarnos y se ha acercado a nosotros para que dejemos todo lo demás atrás y le creamos a Él lo que Él ya dice. Estos dos primeros versículos los voy a romper en tres pedacitos. Y lo primero es cuando está hablando de perdonado. Él dice en ese versículo, dichoso a quien se le perdonan sus transgresiones. Y esa palabra perdonado literalmente significa levantado o llevado, sugiriendo que el pecado es quitado o removido por Dios.
Cuando somos dichosos, Dios ahora al vernos a través de los ojos de Cristo, ahora ver Cristo en nosotros, la justificación, right? Cuando tenemos ahora a Cristo, Él quita, ya Él no ve en nosotros el pecado, porque ahora ve a su Hijo Jesucristo. Y ese es un concepto muy importante que nosotros entendamos. De que Cristo ahora está en nosotros y teniendo a Cristo, recibiéndole, creyendo en Él, poniendo nuestra fe en Él, ahora el Señor nos ve y ahora Él ha quitado y ha removido ese pecado. Él nos también dice una palabra que dice aquí, a quien se le borran, a quien no toma en cuenta. También habla de cubierto. Implica que los pecados están ocultos o escondidos, ya no son visibles ni activos contra la persona. Cuando dice no cuenta, indica que Dios elige no contar o imputar la iniquidad a la persona. Cuando estamos en Cristo, ya ahora estamos vivos en Él. No más muertos, no más enemigos de Dios, sino ahora somos hijos. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Primera de Juan 1:9 también dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Colosenses 1:13 y 14 dicen, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Por lo tanto, los que estamos en Cristo somos dichosos. Los que estamos en Cristo somos bendecidos. Así que no lo tomes a la ligera cuando te digo, dile a alguien que eres bendecido, es dichoso, porque lo somos. Solamente por lo que Jesucristo pudo hacer por nosotros. Hay tres cosas que quiero hablar en los siguientes versos, porque él empieza este salmo, David empieza este salmo muy bueno. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde llegamos por medio de Cristo? Pero ahora él empieza a hablar un poquito del problema del pecado. Y en primer lugar, vamos a leer en versículos 3 y 4, vamos a hablar un poquito de que el pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? Pues el pecado destruye. El pecado destruye. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. El pecado nos lleva hacia el desgaste personal. En todos lados, tú sabes muy bien que el pecado es muerte. La Biblia nos lo dice. El alma que pecare, esa morirá. No hay nada positivo que trae el pecado. Todo lo que trae es pasajero. Pero lo que es seguro que trae el pecado es la muerte. Y Dios sabe bien, y David sabe bien, que ese es el fin. Pero vivir sin Cristo significa vivir bajo el yugo del pecado. Vivir sin Cristo también significa que vivimos sin Cristo, bajo el yugo del pecado, pero en un mundo caído, donde hay injusticias, donde hay pruebas. Y eso es agobiante. ¿Cuántos aquí alguna vez han experimentado el quedarse sin aire? 1, 2, 3. ¿Qué momento más desesperante? Yo no sé si tú has pasado algo similar. Me río ahorita, pero hace unas semanas estaba en el gimnasio haciendo ejercicio y yo, porque me creo de 20, no calenté. Y estaba haciendo piernas. Y le puse mucho peso. Y en una de esas que estaba, el corazón estaba tic, 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 tic. Y paré y por unos momentos tuve lo que se llama, y lo busqué, por supuesto lo busqué, la disnea de esfuerzo. Para que tú veas que
¿Qué significa eso? Es la sensación de quedarse sin aire y de no poder respirar lo suficientemente rápido o profundamente durante la actividad física. No se lo recomiendo. Álvaro, ¿dónde está Álvaro? Que es contemporáneo conmigo. Calienta. Pero es un sentimiento, una cosa que uno dice está fuera de control. Y lo único que tú puedes hacer es que tratar de calmarte, ¿verdad? Y tratar de llevar el ritmo otra vez. Y por si acaso mi mamá no, ya no me pasó más, nada más esa vez, tranquila. Pero quedarnos agobiados, sin aire, es la misma idea que está detrás de aquel que está sin Cristo y está desesperado porque los problemas del mundo, las injusticias y el mismo pecado que está sobre él lo está agobiando. Y así viven las personas, y como dicen en inglés, on top of it all. Y sobre todo, para el colmo, está ciego y no tiene rumbo a dónde ir. No sabe a dónde ir. Y esas son las personas que no son dichosas, las que no tienen a Cristo, que no tienen el favor de Dios. Y tú dices, pero ¿por qué no tienen el favor de Dios? Porque la única manera de tener el favor de Dios es estar en paz con Dios. Y la única manera de estar en paz con Dios es por medio de Jesucristo. Y aunque tú tengas entre más deseos que tú tengas para poder decir, oh no, todos tenemos el favor de Dios, déjame decirte que lastimosamente no es así. Sin Cristo no hay favor de Dios. Más bien, sin Cristo Dios dice que somos enemigos de Dios. Por eso tenemos que tener nosotros un peso de compasión y de deseo de compartir la verdad de Cristo con las personas. Porque a nadie aquí le gustaría vivir agobiado y ahogado por los problemas y por el yugo del pecado que está sobre él constantemente. Algunos de los desafíos que enfrentamos las personas a diario, imagínense. ¿Cuántos aquí pueden relacionarse con esto? Algunas influencias, por ejemplo, el estrés que nos causan los medios de comunicación, las redes sociales, las influencias negativas, la normalización de la violencia, la promiscuidad sexual, la hipersexualidad de nuestros niños en los colegios, la depresión, el bullying, las drogas, el alcohol, la obesidad, las demandas de trabajo, las demandas académicas, el costo de la vida, la corrupción, la decadencia moral, la decadencia de la cultura. Usted ponga la lista que usted quiera. Eso todo el mundo lo enfrenta todos los días. Imagínate cómo hace la gente enfrentar todo esto y aparte de todo esto no tienen a Cristo. Dice el versículo 3 de este salmo: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Versículo 4 dice, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Sin Cristo, es un dolor, es un desgaste continuo de nuestras vidas. Y el fin del pecado, como ya lo dije, ¿es cuál? La muerte. Créeme que hay un enemigo, Satanás, aparte que le queremos echar la culpa a todo. La Biblia nos dice que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las pasiones, de dónde viene todo eso, de uno mismo, de adentro, del pecado, de nuestra naturaleza. Pero todo ser humano lucha con esto, todos estamos luchando, pero hay de aquellos que están sin Cristo. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza ahí. Dice la Biblia que ya han sido condenados los que no han creído. Vivimos en un mundo donde hay personas que están en necesidad. Fíjense que me puse a investigar por algo que sucedió. Me puse a investigar el suicidio. ¿Ustedes han visto los datos aquí en Estados Unidos? ¿Cómo está el suicidio? En el 2020 decían que había unos 45,000 personas en Estados Unidos que cometieron suicidio. Personas que se cansaron de estar ahogados todo el día, todo el momento, por alguna u otra razón.
sea presiones sociales, sean equivocaciones, sean la culpa, sea lo que sea, 45,000 personas decidieron tomarse su vida en el 2020. ¿Tú crees que mejoró en el año 2021? Los datos dicen que 48,183 personas cometieron suicidio en el 2021. ¿Crees que mejoró en el 22? Los datos dicen que unos 49,449 personas, almas, agobiados, sin esperanza, prefirieron tomar sus vidas. En el 2023 no encontré un número exacto porque dijeron que eran más de 50,000 personas. ¿Tú crees que hay personas que están necesitadas de un Salvador? Nada más con esos datos te digo que sí hay. ¿Y por qué menciona este tema del suicidio? Ayer yo estaba regresando del picnic y chequeo mi teléfono. Un mensaje de mi hermano que me dice que su cuñado en Nueva York se suicidó. Se cansó. Yo no lo conocía, no conocía de él, pero se cansó, se ahogó, no tuvo esperanza en nada. Y podemos deducir cuál fue el problema, por qué llegó a ese punto. Podríamos hacer estudios, podríamos investigar por qué lo llevó a eso, pero déjame decirte que te lo voy a decir sencillo. El problema es el pecado, porque el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos desgasta. El pecado, cuando estamos sin Cristo, no tenemos esperanza. El pecado está destruyendo nuestras vidas. Pero voy a seguir leyendo porque quiero leer el versículo 5. Porque hay esperanza. Versículo 5 empieza diciendo: te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. No solamente como vimos que el pecado destruye, el perdón de Dios está al alcance de todos. El perdón de Dios está al alcance de todos. ¿Sabes que nosotros tenemos una resistencia constante con Dios? El ser humano siempre está resistiéndose. Porque queremos salir con la nuestra, creemos que sabemos lo mejor, creemos que tenemos la respuesta, pero estamos equivocados porque no reconocemos que estamos perdidos, que estamos ciegos, que estamos muertos. No reconocemos que estamos en rumbo de destrucción. No reconocemos que estamos muertos en nuestros pecados. Porque el ser humano es terco, vamos a decirlo así, es terco. Somos tercos. Y muchas veces las personas llegan a un punto tal vez que ya no hayan que hacer, pero es que el problema es que nosotros estamos en una constante lucha contra Dios. Es más, hay personas que aún pueden, como dice 1 de Juan 1:8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, pero yo no soy tan malo como fulanito. Yo no he hecho tantas cosas malas como aquellos. De acuerdo al estándar de Dios, todos hemos fallado a la marca. No se trata de buscar quién es el justo, porque solamente hay uno, se llama Jesucristo. Se trata de reconocer que todos hemos fallado. Se trata de reconocer que todos hemos pecado. ¿Qué nos pide Dios? Versículo 5, como leímos: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Es interesante que lo primer instinto que a veces tenemos nosotros cuando hacemos algo malo es esconderlo. Es como que es imposible, número uno, porque Dios conoce todas las cosas, ¿right? Y el mejor ejemplo que les puedo poner es, si yo le digo a mi hijo que limpie su cuarto,
y él viene y barre todo el sucio debajo de la cama, es imposible que mi esposa no lo encuentre. Porque ella se va a dar cuenta, tú no barriste. ¿Cómo que? Y creemos que nosotros vamos a salirnos con los... Creemos que Dios no se entera, creemos que Dios no nos ve, pero Dios ve todas las cosas, Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente, Él sabe, Él está en todos los lugares, Él conoce. Y lo único que Dios nos está pidiendo cuando Él dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté, lo que está pidiendo, hermanos y mis amigos, es que admitamos que hemos fallado a la marca. Que dejemos el orgullo. Es simplemente admitirlo, sí, fallé. Sí, soy pecador. También es ponernos de acuerdo con Dios. Básicamente cuando confesamos estamos poniéndonos de acuerdo. No es que estamos revelándole a Dios, bueno Dios, tú no sabías esto, pero mira lo que hice. No, ¿tú crees que Dios no lo sabía? El confesar es simplemente ponernos de acuerdo con Dios. Dios, tú tienes razón, yo he fallado en esto y en esto. Tú sabías, te lo traté de esconder, pero aquí está la luz, Señor. No puedo esconderlo de ti. Y también es no tratar de justificarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa? Bueno, Dios, pero lo que pasó fue... No. Porque Dios conoce ¿qué? Las intenciones de nuestros corazones. Lo único que Dios nos pide es que confesemos. Lo único que Dios nos pide es que reconozcamos que tenemos una necesidad de Él porque nuestro pecado en nuestras vidas, la manera en que hemos vivido separados de Él, no trae nada bueno, lo que trae es muerte. Y yo mencioné hace unos momentos que la manera en que Dios perdona no es la manera que nosotros perdonamos a veces. Porque nosotros queremos poner condiciones, ¿verdad? Cuando exigimos perdón. Queremos poner condiciones. Pero Dios no. Dios lo que quiere es que seamos sinceros y vengamos delante de Él arrepentidos. Porque el perdón de Dios está al alcance de todos nosotros. Pero en tercer lugar, el perdón de Dios, y esto es algo que me encanta de Dios, yo no sé usted, pero el perdón de Dios es inmediato. Es inmediato. Dice el mismo versículo 5. Me dije, esto es David hablando a sí mismo, escribiendo, me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Inmediatamente él dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Se acuerdan el ladrón de la cruz? Cuando estaba ahí, el ladrón que le dijo al otro, oye, ¿no te da vergüenza? Estamos en la misma condena. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tuvo que hacer él? ¿Tuvo que correr a algún lugar, hacer algo? No. Puso su fe en Jesucristo y Jesucristo inmediatamente le dijo, tú estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación del Señor es inmediata. La transformación de nuestras vidas es inmediata. Podrás ver cambios lentos que ocurren en momentos, pero su salvación cuando Él te compra es inmediata, es instantáneo. Pero nosotros creemos que Dios trabaja como nosotros y queremos empezar a hacer cosas para tratar de caerle bien, a ver si es que, porque todavía tengo la culpa. No, lo que Él nos pide es que confesemos y volvamos a Él. Fíjense que este salmo me gusta, yo estaba en este salmo meditando por varias semanas porque lo estaba leyendo y yo digo, wow, este versículo, cuando Él está hablando, me dije, voy a confesar, me recuerda a un pasaje en el Nuevo Testamento con el cual Jesús está contando una historia de un joven que decide pedirle todos los bienes a su padre e irse. ¿Se acuerdan de esa historia? El hijo pródigo, que algunos dicen que no es la parábola del hijo pródigo, sino la parábola de los dos hijos perdidos, pero vamos a quedarnos en el primero, porque es el que siempre le echan.
Y este joven llega en un momento de su vida que él hace similar lo que ocurre aquí. Mientras David dice, voy a confesar mis transgresiones al Señor, él se decide. Este muchacho hace lo mismo. Miren lo que dice en Lucas 15, 18 y 19. Lucas 15 dice, me levantaré, dice el joven, e iré a mi padre. Él está en su mente pensando, esto es lo que yo tengo que hacer. Y fíjense que él llegó a este momento porque él ya ha estado revolcándose en el lodo con los cerdos, buscando qué comer. Él desgastó todo lo que él tenía. Él ya no tiene esperanza, ya no hay a dónde hacer. Y a veces, ¿sabes qué pasa? Es que a veces Dios deja que lleguemos hasta lo más profundo, porque somos tan tercos, que Dios deja que llegues hasta lo más fondo, lo más profundo, a lo más horrible, para que reconozcas que lo único que tú tienes que hacer es volver al Padre. Eso es lo único que toma. Y él se dice, él piensa y analiza, él dice, ya no puedo más. Y él dice, ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Fíjense, él no está con el padre todavía. Papá, he pecado. Fue un momento decisivo en su corazón y en su mente de reconocer, yo tengo que confesar que necesito perdón. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ahí viene la parte nuestra de la right? De como que, me tengo que sentir mal. Yes, sí, porque cuando nos arrepentimos tenemos que reconocer el dolor, el desgaste que sentimos, que hemos tenido, que tenemos por el pecado. Y fíjense, la historia es interesante. Dice, básicamente el problema es nuestro, porque el problema nuestro es que nos revolcamos en el lodo de la amargura, nos revolcamos en la culpa, nos revolcamos en la vergüenza, y muchas veces no nos recordamos que hay alguien que está esperando por nosotros. Por eso digo que qué difícil será las personas que no tienen ni idea de Cristo, que no han entendido que ese Cristo no está juzgándote, lo que está esperando por ti. Y hay personas que deciden hasta tomar su vida porque simplemente nadie les ha dicho de que Dios está esperando por ellos, que Dios ha llegado a donde ellos están y está esperando, y nosotros simplemente tenemos nuestra espalda porque estamos desesperados, porque no sabemos mejor. Y lo único que tenemos que hacer es dar la vuelta. Y Cristo está ahí para darnos un perdón inmediato. Un perdón que nos pasa de ser enemigos a ser amigos, dichosos, bendecidos. Lucas 15, versículo 20, después que él se decide y se propone regresar, dice que así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y nota esto, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ahora te pregunto, él no ha dicho nada todavía, no se lo ha verbalizado. Con la acción de este padre que lo vio de lejos y corrió y se compadeció y lo abrazó y lo besó, ¿tú no crees que él ya lo había perdonado? ¿Saben? Dios es así. Porque Dios te ve cuando estás en lo más profundo, desesperado. Y dices, Señor, necesito de ti, tengo que volver a ti. Dios escucha ese momento. Dios está escuchando ese momento en tu vida. Muchos de nosotros tuvimos un momento similar en el cual decidiste, Señor, yo necesito de ti. Y tú no tuviste que ir a la iglesia corriendo, tú no tuviste que ir al pastor a confesarte, tú no tuviste que hacer nada. Lo único que tenías que hacer es reconocerlo y dar la vuelta. Porque Jesucristo está ahí. Él vino
a rescatarnos. No tienes que correr a casa, solamente tienes que dar la vuelta. Dice el Salmo 39:4, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, la sabes toda. Dios conoce el corazón. Por eso es que podemos confiar de que Él es un Dios justo, un Dios que nos ama. Al ver en este día que el pecado destruye, pero que el perdón está al alcance, tenemos que ayudar a las personas que entiendan que el perdón de Dios es inmediato. Lo único que tenemos que hacer es confesar, venir a Él, entender que Él es la única esperanza. Quiero terminar este salmo leyendo los últimos versículos porque estos últimos versículos nos dicen las bendiciones de una persona, de una vida redimida. Es decir, de aquellos que nosotros que estamos en Cristo, estas son las bendiciones que tú y yo tenemos. Dice así estos versos. Versículo 6. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Los que somos bendecidos, los que somos dichosos porque hemos encontrado la paz en Jesucristo, pues tenemos una comunicación ahora directa con Dios. Tenemos su protección. ¿Tú no crees que personas desean eso? Personas que están ahogándose en el pecado, ahogándose en tratar de buscar satisfacción en esta vida. ¿No crees que ellos necesiten poder tener comunicación y protección divina? Dice el versículo 7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Los que somos dichosos y los que somos bendecidos, tenemos un refugio en Jesucristo. Tenemos refugio, tenemos libertad en Él. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen amén por eso? Versículo 8 dice, fíjense, sigue diciendo. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Los que estamos en Cristo tenemos instrucción y tenemos consejos de Dios mismo. ¿Qué más tú quieres? Dios mismo quiere instruirte, Dios mismo quiere darte consejo para que tomes las mejores decisiones en tu vida. Somos dichosos, somos bendecidos. Versículo 9. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Sabes qué tenemos como bendecidos y como dichosos? Tenemos corrección a la sensatez. Porque aún hoy día nosotros a veces no tomamos muy buenas decisiones, pero gracias a Dios que tenemos un Dios que está dispuesto a corregirnos. Está dispuesto con brazos de amor a agarrarnos, a darnos y ponernos en el carril correcto. Gracias a Dios que Él todavía se interesa por nosotros. Versículo 10 dice, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. ¿Qué significa ser dichoso y bendecido? Pues tenemos la misericordia de Dios y su amor nos acompaña siempre. Qué bueno poder saber que Dios te ama siempre, siempre. Los que somos padres sabemos qué significa eso, ¿verdad? Que aunque el cabeza dura ese haga, lo amo. Lo amo. Y así es Dios con nosotros. Él te ama siempre. Y finalmente, alégrense ustedes los justos. Reconcíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. ¿Por qué? Porque somos bendecidos,
somos dichosos. Podemos alegrarnos y podemos celebrar de que el Señor ya nos ha comprado, que ya le pertenecemos a Él, que ya hemos sido justificados por Él. Y al salir de aquí no solamente queremos que salgamos con una mente positiva en ese sentido de saber que eres dichoso y eres bendecido y todas las implicaciones que significa que ahora somos libres, que ahora ya no somos esclavos del pecado, que ahora enfrentamos las situaciones de la vida duras que son, pero con Cristo. No debemos olvidarnos que cerca de nosotros hay personas que se siguen ahogando porque no tienen esa misma esperanza, porque no conocen de que Jesucristo está ahí esperando por ellos. Y yo no sé si aquí hay alguien, que no ha hallado esa esperanza en Jesucristo. Pero mi oración, y quiero que tomamos unos minutos, mi oración es que tú reconozcas en este momento que lo único que tú tienes que hacer es confesar que necesitas un Salvador y dar la vuelta. Dejar ir hacia ese rumbo y dar la vuelta hacia el Padre. Porque su perdón es inmediata. Yo escuché de un pastor una vez que habló de esto y no es para crear pánico, pero es la verdad. Y él dijo que había un amigo creyente en la radio, estaban predicando y él dijo, en cualquier momento tú te puedes ir. Tú puedes salir y tener un accidente y ya. Pero es que estamos en constante lucha con Dios. Que creemos, no, después. Y dice este pastor, escuchando, le dice que después que terminaron ese momento en la grabación, en la radio, ese amigo que es creyente, ese amigo se fue, salió y él tuvo un accidente y falleció. Y este pastor que cuenta la historia, él dice, gracias porque yo sé a dónde él va. Y el mensaje era claro, nadie está seguro a menos que tú estés con Cristo. Porque sabemos a dónde vamos. El momento no lo controlamos nosotros. Nuestras vidas están en sus manos. Y lo único que Dios nos pide es que volteemos y volvamos a casa. Volvamos a papá. Así que cerremos nuestros ojos. Y ahí si tú has tenido ese encuentro con Jesucristo, yo creo que simplemente ores, le des gracias a Dios y que tú entiendas claramente, Señor, yo soy bendecido, yo soy dichoso, yo tengo tu favor y te doy gracias por eso. Y simplemente le des gracias a Él. Pero si hay alguien aquí que no ha encontrado esa paz que solamente Jesús ofrece, yo no quiero que tú te vayas de aquí sin darle esa oportunidad que Cristo transforme tu vida. Y si hay alguien aquí que necesita decirle al Señor, Señor, confieso que necesito tu perdón. Ahí donde estás, mientras tenemos los ojos cerrados, ahí simplemente levanta tu mano y dile, Señor, yo necesito en este momento volver a ti. Habrá alguien en este día que quiere dar esa oportunidad a Dios. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Toma una decisión hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, estamos en tus manos, Señor. No tenemos a dónde ir, no sabemos a dónde correr, pero sí sabemos que lo único que tenemos que hacer es dar la vuelta. Y ahí estás tú, esperándonos. Tú corres a nosotros, Señor. Tú te acercaste, te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque viniste a buscar lo que estaba perdido. Padre, te pido por estos hermanos que han tomado decisión, Señor. Han decidido, han dicho, necesito perdón, necesito volver a ti, Señor. Padre, pido que lo arropes con tu amor, que afirmes sus pies. Padre, que aprendan desde este día en adelante caminar en pos de ti.
Que como iglesia podamos arroparles y guiarles, Señor, y ayudarles a caminar el camino, la senda que tú has trazado para cada uno de nosotros, con nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por estas vidas, Señor. Te voy a pedir que nos pongamos de pie con esta misma actitud de oración. Y al terminar este momento, hasta que cantamos esta alabanza, tú le pidas al Señor: Señor, cada día quiero construir mi vida en tu amor. Hay un mundo que necesita de ti. Y quiero ser mensajero, quiero ser vocero de aquel Jesús que dio su vida por nosotros.